las copas. Además del pan, para celebrar la cena del Señor, otro de los elementos principales es el vino o el producto de la uva. Usualmente la Biblia se refiere a este elemento como la copa, aunque este término no se refiere propiamente al recipiente, sino a su contenido. El vino representa la sangre del Señor, que fue derramada para perdón de pecados. Por ejemplo, Mateo 26-28, Jesucristo dijo cuando estaba celebrando esta Santa Cena, y con respecto al contenido de la copa, dice: porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Así es que esta sangre que representa el perdón de pecados es para purificarnos, como dice Hebreos 9:22, y también para rescatarnos, como dice Efesios 1:7, y también para darnos vida y paz para con Dios, como lo dice Colosenses 1:20. Todo eso representa el vino, la sangre de Cristo, con todos esos beneficios: purificación, perdón, rescate, vida, paz. Esa sangre de Cristo es la suficiente garantía del nuevo pacto, como dice Marcos 14:24 y Hebreos 13:20. Ese nuevo pacto no puede ser invalidado por nada ni por nadie, ya que es por medio de esa sangre que alcanzamos la reconciliación con el Padre. Con respecto a la sangre de Cristo, la Biblia dice en Hebreos 12:24 que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Es interesante ver aquí cómo dice el autor de Hebreos que esa sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesús, dice que habla mejor que la de Abel. Y alguien se podría preguntar, por supuesto que aquí estamos hablando en un lenguaje figurado, en un lenguaje simbólico, pero ¿cómo es posible que la sangre hable? Dice que la sangre de Abel y la de Cristo fueron derramadas. En el caso de Abel, podemos ver en Génesis 4 que esa sangre que fue derramada por su hermano Caín, podemos entender que ese hablar o ese clamor de esa sangre es como un símbolo para clamar por venganza, por clamar por castigo o juicio sobre aquel que lo había asesinado, su mismo hermano Caín. Así lo podemos leer en Génesis 4:10. En cambio, podemos entender que la sangre de Jesús clama por perdón, clama por rescate, clama por redención para todo aquel que ponga su confianza en Él, como ya lo leímos en Hebreos 12:24. Así es que el clamor de la sangre de Abel es diferente del clamor de la sangre de Cristo, ambas derramadas, siendo inocentes, pero la de Abel por justicia y la de Cristo por perdón. Esos son los clamores. Volviendo al tema de la copa, también es necesario destacar que no se debe honrar a la copa como utensilio que se celebra en la Santa Cena, sino al significado de su contenido. Como ya lo he dicho, en la Santa Cena, la copa o el contenido de la copa representa la sangre de Cristo derramada para el perdón de pecados. Así es que no debe haber ninguna veneración al instrumento, al utensilio, al objeto, en este caso la copa, sino al símbolo de su contenido. La cena que Jesús tuvo con sus discípulos la noche que fue entregado fue un momento de comunión. El beber de una misma copa, como lo describe la Biblia, el comer de un mismo pan, en este caso repartido por Cristo como cabeza del grupo, es una muestra de intimidad. Jesús les dijo lo que debían conmemorar luego de que Él partiera de la tierra.
su muerte y su resurrección. Él mismo se los pidió en Lucas 22:19 diciendo: hagan esto en memoria de mí. Lo hizo como una forma de mantener vivo la obra que Él hizo en la tierra. Que no se olvidara, que no se dejara en el olvido esa obra maravillosa de redención. También hay otro tipo de copa que Jesús bebió, figurativamente hablando, que es la copa del martirio, la copa de la tortura, la copa de la muerte, como dice Mateo 20:22. Esa misma copa, de nuevo hablando en forma simbólica, también la bebieron sus discípulos, como Cristo les anunció en los versículos 22 y 23 de Mateo 20. Sufrir, ser martirizados, ser torturados y la misma muerte. Es un precio que el que bebe de la copa de Cristo debe estar dispuesto a pagar por causa de Jesús. Otra copa que también Jesucristo bebió, además de estas que he mencionado, es la copa de la ira del juicio de Dios. Mateo 26:39 lo dice. Esa copa representa el castigo por el pecado. Castigo que Jesucristo sufrió en nuestro lugar. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía y sufrió esa ira, ese juicio de parte de Dios. Y todo aquel que no reconozca a Jesucristo, que no le reciba como Señor y Salvador, sufrirá ese mismo castigo por la eternidad. Es decir, todos aquellos, como dice Hebreos 10:29, todos aquellos que desprecien la sangre derramada de Cristo para perdón de pecados, sufrirán entonces la ira y el juicio de Dios, beberán de esa copa. Jesús nos dejó escrita su promesa, que algún día celebraremos nuevamente una cena de comunión íntima con Él. Nuestro Señor nos ha prometido que esa cena se realizará cuando el reino de Dios sea establecido eternamente en la tierra. Lucas 22:18 lo menciona. Se trata, por supuesto, de las bodas del Cordero y su novia, la iglesia, como las describe Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Eso va a suceder, es promesa de Dios y Él la cumplirá. Bienaventurados todos los que seamos llamados e invitados a participar en esa cena. Gloria sea a Dios por ello. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu Hijo bebió la copa que nos correspondía a nosotros, la de tu juicio, la de tu ira por causa del pecado. Él sufrió las consecuencias que nosotros merecíamos al beber de esa copa de ira y de juicio tuyos. Señor, que estemos dispuestos a beber de la copa del martirio, del sufrimiento, de la persecución y aún si fuera necesario de la muerte por causa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te damos gracias porque al darnos de beber de la copa de la reconciliación y de la paz, es que podemos estar, Señor, justificados y salvos de la ira eterna. Te damos gracias, amado Señor, por todo esto que tu Hijo Jesucristo hizo a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén.